Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles el 31 de julio. Queremos arrancar nuestro informativo felicitando a todos los ignacianos que están en su fiesta patronal, tanto al pueblo de San Ignacio de Velasco como también a San Ignacio de Mojos, patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Así arrancamos con nuestro informativo. Corrigen resultados del censo y Santa Cruz pierde primer lugar en población en el país. El gobierno presentó este miércoles los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, fue la encargada de presentar este miércoles los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, que cambian radicalmente aquellos datos presentados en enero por el presidente Evo Morales, en los que Santa Cruz era el departamento con la mayor cantidad de habitantes en Bolivia. Según los datos presentados por Caro, este miércoles, la cantidad total de habitantes en el país es de 10.027.254 personas en toda Bolivia. El departamento con mayor población es La Paz, con 2.706.352 personas, seguido de Santa Cruz con 2.655.084 habitantes. Y con más noticias, la Policía Internacional Interpol, que busca a perseguidos por la justicia, tienen en su lista roja de los más buscados a 19 bolivianos, entre ellos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exgobernador de Tarija, Mario Cosío. El director de Interpol de La Paz, coronel Miguel Ángel Venegas, explicó que en la lista de buscados permanece el exteniente de la policía, Jorge Clavijo, quien es acusado de asesinar a su esposa, la periodista Analí Huaycho. Goni Sánchez de Lozada es otro que está en la lista de los más buscados por Interpol. Goni está identificado por la Fiscalía como el principal responsable de la masacre de octubre del 2003, cuando una revuelta social concluyó en 74 muertes y su dimisión. El expresidente permanece desde entonces en Estados Unidos. Goni está siendo buscado a nivel mundial, aseguró Venegas. El exgobernador de Tarija, Mario Cosío, es otro de los buscados por la Interpol. La ex autoridad departamental está en Paraguay, donde consiguió asilo político en 2011. Él abandonó Bolivia de forma clandestina en la maletera de un automóvil, según reveló en enero del 2011 el senador paraguayo Alfredo Giaclin. Entre los más buscados por la Interpol también se puede encontrar a 6 bolivianos involucrados con delitos de narcotráfico, 4 por asesinato, 3 por contratos lesivos del Estado y 2 por uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas, y además 2 por enriquecimiento ilícito con afección al Estado. Y con más información en Bolivia News, las 6 operadoras de Internet en Bolivia deben mejorar su servicio hasta el 5 de septiembre de 2013 para establecer el punto de intercambio de tráfico, combinó ayer la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. El director ejecutivo de la ATT, Clifford Paravicini, informó que la mejora de este servicio debe darse por 2 razones. La primera es porque se ha conectado nuevas radiobases y la segunda porque algunos operadores ya realizan el intercambio del tráfico de Internet entre ellos. Las operadoras que brindan el servicio de Internet en el país son Entel, Viva, Tigo, Cotas, Comteco y Access. Las 5 últimas presentaron el plan para implementar el PIT de manera continua, mientras que Entel planteó un esquema distinto a estas, explicó. Un PIT es una infraestructura física a través de la cual los proveedores de servicios de Internet intercambian el tráfico entre sus redes, en este caso en Bolivia, sin tener que acudir a terceros de otros países, añadió la autoridad de la ATT. Nos vamos con una noticia que tiene que ver con el abastecimiento alimentario de nuestro país.
En medio de una severa crisis en la oferta de harina de trigo en el territorio nacional, el sector oleaginoso reveló ayer que la producción del grano de trigo solo llegará a cubrir el 30% del consumo del mercado interno y el resto tendrá que ser importado. Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO, la demanda interna bordea los 700.000 toneladas de trigo al año, mientras que la producción local solo aporta 210.000 toneladas, lo que representa un 30% del total del consumo local. El presidente de ANAPO, Demetrio Pérez, dijo que Bolivia siempre fue deficitaria en la producción del grano y en años anteriores recibía donaciones de otros países y realizaba importaciones para poder cubrir el mercado interno. Y con más les contamos que ven preferible la suspensión de la socialización del Estatuto Autonómico. Los ideólogos del documento del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda y Carlos Pablo Klinsky, coinciden en señalar que la suspensión del proceso de socialización que llevan adelante los asambleístas cruceños sería lo más preferible para la región. Ambos señalan que la Comisión de Adecuación Estatutaria de la Asamblea Legislativa Departamental debería dejar de lado el cronograma de visita a las provincias para evitar mayores disturbios en el proceso. Yo no entiendo qué es lo que están haciendo los asambleístas. La primera etapa legítima ya se hizo, no hace falta una nueva. Lo único que están haciendo es manchar el primer proceso que se hizo. A Santa Cruz no le va a pasar nada si no se hace esto, dijo Klinsky. Por su parte, Juan Carlos Urenda mencionó que la adecuación debió ser un trabajo del mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir, que éste observe los artículos que no coinciden con la Constitución. Lo que están haciendo no tiene sentido bajo ningún punto político. Además, hay competencias que son exclusivamente departamentales, se precisó al nombrar la elección de gobernador, asambleístas y la responsabilidad de temas en salud y educación. Y con más les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.09. El yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Por la Copa Sudamericana, The Strongers desde la ciudad de La Paz consiguió un resultado favorable en su visita al Nacional de Paraguay, al que le robó un empate 0-0 la noche de este martes. Este es el primer partido de ambos equipos en la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido jugado en Paraguay fue de trámite intenso, pero discreto en el ataque de los dos equipos. El Nacional tuvo oportunidad de desnivelar el marcador a los 76 minutos cuando dispuso de un penal que el volante Silvio Torales desperdició al estrellar la pelota en el travesaño. Pablo Escobar de The Strongers también se perdió una oportunidad en jugada individual a los 68 minutos. El delantero boliviano tuvo la posibilidad de hacer un pase, pero prefirió disparar débil al arco. La revancha entre estos dos equipos se jugará el próximo miércoles en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Y hay una gran victoria de Real Potosí ante U de Chile por 3-1 por la Copa Sudamericana. Reponiéndose de un marcador inicial adverso, Real Potosí se alzó con una importante victoria sobre Universidad de Chile por 3-1 en el partido de ida de la Copa Sudamericana, que le permite soñar con la clasificación en el partido de vuelta a jugarse en Santiago la próxima semana. El encuentro se jugó en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. Empezaron ganando los chilenos. Sin embargo, Real reacomodó sus líneas a los 27 minutos, consiguió el empate cuando, tras un error defensivo, Iván Cerda se adelanta al portero, aprovechando su velocidad, con un cabezazo anota el empate. En el segundo tiempo llegó lo mejor para Real Potosí bajo el influjo de Ariel Aragón y Maximiliano Andrada. A los 50 minutos del partido, los potosinos fallaron un penal. Sin embargo, los lilas no se desanimaron y llegaron al nivel cuando Aragón adelantó un nuevo centro que Andrada
con certero golpe de cabeza, anota el 2-1 a los 58 minutos. El definitivo gol llegó a los 64 minutos, casi de jugada parecida. Centro de Aragón, un cabezazo cruzado, y Bubas con otro cabezazo anota el resultado final de 3-1. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.